Muy buenos días con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a presentar un tema muy importante referido a trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, a cargo de los estudiantes Aguilar Olivera Cielo, Cabanillas Barzallo Zaira, Carrasco Urbina Fernando, Guamanchuquilín Adriana, Zabaleta Chávez Merli y mi persona, Cavada Rodríguez Ete, del curso de Psicopatología 1 a cargo de la docente Lorena Cuenca Torrell. El trastorno de apego reactivo se desarrolla cuando el niño no forma un verdadero vínculo en la infancia o en la edad temprana. La falta de confianza genera sentimientos de soledad, cólera generalizada y una desmedida necesidad de control. Un vínculo confiado es esencial para la personalidad futura y el desarrollo consciente, sirviendo como base para las próximas relaciones íntimas. En el DSM-5 existen criterios para llegar a este diagnóstico del trastorno. En cuanto al criterio A, menciona que existen patrones constantes de comportamientos inhibidos, emocionalmente retraídos hacia los cuidadores adultos, manifestándose en que el niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando se siente mal, o muy pocas veces se deja consolar cuando experimenta malestar. En cuanto al criterio B, menciona que hay una alteración social y emocional persistente, caracterizado por dos o más de los siguientes síntomas. Hay una reacción social y emocional mínima hacia los demás, hay un afecto positivo limitado y existen episodios de irritabilidad. En cuanto al criterio C, el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidados insuficientes, manifestándose por negligencia o carencias sociales. Cambios repetidos en cuidadores primarios, es decir, cambios frecuentes de la custodia, o una educación en contextos no habituales, por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidar. Es necesario aclarar que no se cumplen los criterios para el trastorno del espectro del autismo. El trastorno es evidente antes de los 5 años de edad y como último criterio menciona que el niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses de edad. Es necesario especificar si persiste, es decir, que el trastorno ha durado más de 12 meses o se ha presentado durante más de 12 meses. Y también es necesario especificar la gravedad actual, donde se especifica como grave cuando el niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Trastorno de relación social desinhibida. Todos sabemos que el hacer amigos y formar vínculos sociales es muy importante en el desarrollo de toda persona. El hacer trabajos escolares, practicar deportes, jugar, ver una película, alguna serie, son solo algunos de los ejemplos que un niño puede realizar junto a su grupo de amistades. Sin embargo, este desarrollo puede verse dificultado por algunos problemas, y uno de ellos llegaría a ser el trastorno de relación social desinhibida. Este trastorno está caracterizado por ser un patrón comportamental desinhibido presente en niños y niñas con respecto a adultos extraños. Es aquí donde los menores no presentan ninguna extrañeza ni dificultad en la relación con personas adultas, ya sean conocidas o desconocidas, e inclusive tienden a irse con ellos, mostrándose verbal y físicamente cercanos, algo que culturalmente es inapropiado para su edad. Pero, ¿a qué se debe la aparición de este trastorno? Pues se considera que la causa principal de su aparición es el haber experimentado un patrón de extremo de cuidado insuficiente, poniéndose esto de manifiesto a través de una clara negligencia o carencia social, en la cual existe una falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas ya antes mencionadas. El haber sufrir cambios repetidos de cuidadores primarios se minimiza la posibilidad de crear un apego estable y recibir una educación en contextos poco habituales, lo cual reduce la oportunidad de establecer un tipo de apego más selectivo. Las consecuencias que puede manifestar este trastorno no solo son en el plano social, sino también en múltiples áreas que, conforme la persona va creciendo, puede manifestar, ya sea como problemas emocionales, que principalmente son relacionados con la ansiedad y la depresión, así también como las dificultades relacionadas con la autoestima. Además, si la alteración persiste, la inadaptación social puede ser significativa, precipitando problemas en diversas áreas. Es decir, la afectación se daría dentro de un clima laboral, un clima académico y un clima familiar. Ahora bien, ¿cómo se podría diagnosticar este tipo de trastorno? Se diagnosticaría según los criterios designados del DSM-5,
los cuales son: criterio A, el patrón de comportamientos en el que un niño se aproxima e interacciona activamente con adultos, ya sean extraños o conocidos, y presenta dos o más de las características planteadas. La reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños. El comportamiento verbal o físico que es demasiado familiar. El que recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada. Y la disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. Criterio B. Los comportamientos del criterio A no se limitan a la impulsividad, como en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero incluye un comportamiento socialmente desinhibido. Criterio C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características. La negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas, cambios repetidos de los cuidadores primarios, la educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Y tenemos también el criterio D, que se supone que el factor cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Y como criterio E tenemos de que el niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Es muy importante también especificar si es persistente este trastorno, es decir, si este ha estado presente durante más de 12 meses, y también especificar la gravedad actual, donde el trastorno de relación social desinhibida se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. El diagnóstico diferencial. Debemos remarcar aquí la importancia de diferenciarlo de otras situaciones o alteraciones en las cuales puede mostrarse un comportamiento parecido, por lo que debemos ser muy cautelosos a la hora de considerar esta alteración. Es importante hablar también del trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, que debido a la impulsividad social que este presenta, es de gran necesidad diferenciar ambos trastornos, porque en el caso del TDAH, las aproximaciones a los demás se enmarcan en el espectro de impulsividad. Algunos tratamientos que podemos mencionar ante este trastorno: el abordaje terapéutico, que está centrado en el establecimiento de una vinculación afectiva con el cuidador o cuidadores de referencia, y el trabajo de terapia cognitivo-conductual enfocado en el fortalecimiento de la autoestima, el desahogo emocional y entrenamiento en habilidades sociales del menor. Trastorno de estrés postraumático es un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por sí mismo malestar generalizado en casi todo el cuerpo. Este se desarrolla después de la exposición a un estresor amenazante, produciendo una intensa respuesta física y emocional en la que se recuerda el evento, que puede durar muchas semanas o meses después del trauma. Criterios diagnósticos. Hemos considerado los siguientes. Criterios siguientes aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. A. Exposición a la muerte, lesión grave o violación sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienzan después de este. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes. 2. Sueños angustiosos recurrentes. C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, como se pone de manifiesto por las características siguientes. 1. Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos. 2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos que despierten recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos. D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático, manifestándose por dos o más de las características siguientes. 1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático. 2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o él. 3. Disminución del interés o la participación en actividades significativas. E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, manifestándose por dos o más de las características siguientes. Comportamiento irritable y arrebatos de furia que se expresan como agresión verbal o física. 2. Problemas de concentración. 3. Alteración de sueño. F. La duración de los criterios B, C, D y E es superior a un mes. G. La alteración causa malestar o deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Además, debemos especificar si presenta síntomas disociativos, como la despersonalización o la desrealización. También debemos especificar
Si viene con expresión retardada, quiere decir si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento. Trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años. En niños menores de 6 años, la exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza, es una de las más formas: experiencia directa del suceso, presencia directa del suceso ocurrido a otros y el conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a otras personas, ¿no? En este caso a los padres o cuidadores. Como criterio ve presencia de uno más de los síntomas de instrucción siguientes asociados al suceso traumático. Primero, recuerdos angustiosos recurrentes, sueños angustiosos recurrentes y reacciones disociativas en las que el niño se siente o actúa como si se repitiera el mismo suceso. Asimismo, el malestar psicológico intenso prolongado al exponerse a factores internos o externos, reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios del mismo suceso. Según el criterio C, ha de estar presente uno más de los síntomas siguientes, que pueden presentar evitación, persistentes en los estímulos asociados al suceso traumático, alteración cognitiva y del estado de ánimo. Tenemos la evitación persistente de los estímulos, que es la evitación o esfuerzos para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que le recuerdan el suceso traumático, evitación o esfuerzos para evitar personas, conversaciones o situaciones interpersonales que le recuerden lo mismo. Alteración cognitiva. Aumento importante de la frecuencia de estados emocionales negativos, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas y el comportamiento social retraído. Según el criterio de alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después de esto. Criterio de alteración del sueño. Según el criterio de F, la duración de la alteración es superior a un mes. Según el criterio G, la alteración causa malestar o problemas en la relación con los padres, hermanos u otros cuidadores. Es importante especificar si presenta síntomas disociativos. En este caso, estos son aquellos que cumplen, ¿no? Con criterios para el trastorno de estrés postraumático, como tenemos la despersonalización y la desrealización. Despersonalización, experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego, y la desrealización, experiencia persistente o recurrente de irrealidad en el entorno. Es importante especificar también si existe una expresión retardada, es decir, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento. Trastorno de estrés agudo. Este trastorno es un periodo breve de recuerdos molestos que se producen poco después de haber experimentado o presenciado un episodio traumático insoportable. Según el DSM, la exposición a la muerte, lesión grave o violación sexual, ya sea real o amenaza, es una de las siguientes formas. El individuo tiene experiencia directa del suceso traumático, también ha presenciado directamente sucesos ocurridos a otras personas. Puede tener conocimiento del suceso traumático que ha ocurrido con su familia próxima o un amigo íntimo, y tiene exposición repentina o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Los síntomas son los siguientes: recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e instructivos del suceso traumático, los sueños angustiosos recurrentes en los contenidos y el efecto del sueño está relacionado con el suceso vivido, reacciones disociativas, malestares psicológicos intensos o prolongados y reacciones fisiológicas. El estado de ánimo se presenta como negativo, que es la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Síntomas disociativos como el sentido de la realidad, alteración del entorno o de uno mismo. Los síntomas de evitación: el esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca del suceso traumático. Síntomas de alerta. Los síntomas de alerta son la alteración del sueño, comportamientos irritables y arrebatos de furia, hipervigilia, problemas con la concentración y respuestas sobre el sobresalto exagerado. Esto se puede presentar 3 días o un mes después de haber sido expuesto a la situación traumática. Estas alteraciones causan malestares clínicos significativos y permiten un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. Se tiene que tener en cuenta de que la alteración no se debe atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo medicamentos o alcohol, u a otras afecciones médicas como traumas cerebrales. Un trastorno de adaptación se define como una reacción emocional o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante, identificable en la vida de una persona que se considera inadaptada. El DSM-5 identifica 5 criterios para su diagnóstico. A. La aparición de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estresante identificable tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del estresante. B. Estos síntomas o comportamientos se expresan clínicamente del siguiente modo: malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante y deterioro significativo de la actividad social o laboral o académica. Relacionada con el estrés no cumple los
los criterios para otro trastorno específico y no constituye una simple exacerbación de un trastorno preexistente. D. Los síntomas no responden a una reacción de duelo. Y E. Una vez cesado el estresante o sus consecuencias, los síntomas no persisten más de 6 meses. Hay 6 subtipos de trastornos de adaptación que se basan en el tipo de síntomas principales que se experimentan. Con estado de ánimo deprimido, predominan ánimo depresivo o desesperanza. Con ansiedad, predominan el nerviosismo y la preocupación. Con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo, predomina una combinación de depresión y ansiedad. Con alteración de la conducta, manifestación predominante de alteración del comportamiento, en la que hay violación de derechos ajenos o de las normas y reglas sociales, sin especificar. Reacciones desadaptativas a estresantes que no son clasificables en los otros subtipos. Por último, otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado y el no especificado. En ambos predominan los síntomas característicos de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan malestar clínicamente significativo. En el primero, el clínico opta por comunicar el motivo específico y en el segundo prefiere no especificar el motivo de incumplimiento de estos criterios. Casos a identificar. Caso número 1. Cristian tiene 2 años y 4 meses, que presenta un retraso general en casi todas las áreas del desarrollo sin que se hayan podido encontrar causa médica que lo justifique, como el lenguaje, conducta motora, no tiene hábitos para comer, dormir, etc. Destaca su aspecto inexpresivo como falta de inteligencia. Además, se observa una relación extraña entre madre e hijo. Lo que llama la atención es la falta de cariño que la madre muestra hacia el niño, y la del padre que pasa todo el día fuera de casa trabajando. En este caso se ve un supuesto trastorno del apego reactivo, ya que supone una desestimación permanente de al menos las necesidades básicas emocionales del niño relacionados con el bienestar, la estimulación y el afecto. Es responsable de que muestren vínculos difusos manifestados por una sociabilidad indiscriminada con acusaciones de incapacidad para manifestar vínculos afectivos apropiados. En el caso número 2 hablaremos de Fiorella, una paciente de 55 años que fue sorpresivamente agredida por un individuo dentro del trabajo, ocasionándole un traumatismo en la región frontal izquierda. Después de estudios médicos, no se detectaron alteraciones craneoencefálicas. Sin embargo, a los 25 días después del suceso buscó ayuda por la presencia de insomnio, alteraciones por sueños relacionados con el día que la atacaron, el miedo en sus quehaceres diarios, alteraciones y reacciones defensivas y el no deseo de ir al trabajo, afectando su vida laboral. Se presenta un supuesto trastorno de estrés agudo, ya que la paciente presenta síntomas invasores y síntomas de evitación del lugar, como no ir a trabajar. También presenta síntomas de hiperalerta, como insomnio e irritabilidad, y también tiene síntomas mencionados al trastorno por estrés agudo, ya que este puede ocasionar fenómenos como amenazas disociativas, la despersonalización y la desrealización.